Bienvenidas, queridas y queridos amigos. Bienvenidos Venezolanos es una plataforma que se ha creado para prestarle servicio a los venezolanos y a los latinoamericanos, a los venezolanos que están padeciendo la pesadilla que todos conocemos en Venezuela y a los que andan desparramados por el mundo. Dentro de esta plataforma ha sido promovida por el ingeniero Francisco Fernández Galán, su hijo, el empresario Rafa Fernández, el sociólogo Pedro Cabrera y este servidor de ustedes, Alexis Ortiz. Hoy, dentro de este empeño en prestar servicios informativos, de opinión y de orientación de todo tipo a nuestra gente, estamos haciendo estas conversaciones con figuras notables. Hicimos una con el pelotero de Grandes Ligas, Omar Vizquel, otra con el embajador del gobierno legítimo de Venezuela, Carlos Vecchio, en Washington, otra para la presentación de mi libro Venezuela es tuya, Tierra de Gracia, y otra con el gran humorista e intelectual venezolano Laureano Márquez. Y ahora vamos a tener a un triple coronado, venezolano, maracucho y norteamericano, una figura realmente lujosa que nos va a orientar sobre esa materia tan controversial y amenazante que es el coronavirus. Vamos a darle la palabra a otro maracucho, al ingeniero John Omis, para que presente al doctor Esparza. John. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Alexis. José Esparza es nacido en Maracaibo un 19 de diciembre de 1945. Y ese mismo año nació Karim Benzema y Edith Piaf, o sea que es un hombre célebre igual que ellos, o tan célebre. José desde joven se mostró muy proactivo hacia la investigación, fue miembro de los Boy Scouts, inclusive en una oportunidad cuenta la familia que se fue a pie desde Maracaibo hasta Machique, investigando y haciendo de todo. Y era muy común ver en su casa, en la nevera, de repente abrían la nevera de la familia y había una mano o había un animal disecado, guardado en formol, etcétera, etcétera, porque siempre estuvo vinculado a la investigación. Ese año que él nació, se le entregó el premio Nobel de Medicina a Alexander Fleming, Ernest Chain y Sir Howard Florey por sus investigaciones y conclusiones sobre la penicilina. O sea que su vida comenzó marcada o sellada en ese momento con ese hecho. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, y se graduó en el 1968, luego ingresó al IBIC para trabajar como estudiante de posgrado y se fue a Houston, Texas para estudios de posgrado junto a la tutoría de la viróloga Priscilla Sheffield. Luego obtuvo un PhD en el Baylor College of Medicine en 1974, volvió a Venezuela para trabajar en el IBIC y fue presidente y profesor titular de virología en el año 1985. Y allí, buscando ayuda para Venezuela, a través de los organismos internacionales, le dijeron, ayuda no te podemos dar, pues si quieres te puedes venir para acá para que estudies y tú luego enseñas a los demás. Y resulta que se fue al Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Duke, en Durham, y con el profesor Wolfgang Jorge, y aplicó métodos modernos de ingeniería molecular. En el 86, Esparza fue reclutado como oficial médico por la Organización Mundial de la Salud, para una posición que implicaba una supervisión mundial de los proyectos de investigación con diversas enfermedades virales y más que todo transmitidas por vectores como la fiebre amarilla, el dengue, la encefalitis y la fiebre hemorrágica. En el 88 Esparza se unió al Programa Mundial contra el SIDA, que había sido recién creado por la Organización Mundial de la Salud, y en el 96 era el director de la Unidad de Desarrollo de Vacunas patrocinada conjuntamente por la OMS y la ONU, tarea que emprendió hasta el 2004. Desde ese momento se unió a la Fundación Bill y Melinda Gates desde el 2004 hasta el 2014 y desde el 2011 fue asesor principal de salud y vacunas mundiales en esa organización. Después se mudó a Washington ocupando un puesto como profesor de medicina en el Instituto de Virología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland y posteriormente, actualmente retirado, pero siguiendo con una investigación, como él la llama, un poco más histórica. ¿Por qué? Porque está tratando de buscar explicaciones o excavando en lo que ocurrió
para escribir papers y dar su colaboración ante los problemas que tenemos. Un maracucho de lujo, cañadero y maracucho. Y, señores, con ustedes, nada menos y nada más que el doctor José Esparza. Sí tengo voz. Muchas gracias, John. Lo que tú nos dijiste es que mi profesor de microbiología en el segundo año de medicina fue tu papá. Y entonces, en esa época fue que se inició mi interés en la microbiología, pero la microbiología es una ciencia muy, muy extensa, muy amplia, y yo me enfoqué al estudio de los virus. Y me alegra mucho ver aquí en el chat personas que trabajaron o que de alguna forma como decía Esperanza, han seguido con la legacy que iniciamos en el IBIC. Y gracias Alexis, gracias Pedro por esta invitación. Es un placer para mí estar con ustedes y con la audiencia. Voy a ser muy corto porque prefiero dejar el tiempo para tratar de contestar preguntas. Digo tratar porque realmente no hay expertos en COVID, porque es una enfermedad nueva que apenas estamos comenzando a entender y todos estamos aprendiendo juntos sobre esta enfermedad. Ahora, lo que quería decir es que esta pandemia de la COVID nos está dando la experiencia no tan grata que vivieron nuestros antepasados. Nuestros antepasados constantemente estaban confrontando epidemias, porque ellas han acompañado al hombre desde sus principios, por lo menos desde hace 10.000 años. Muchos de ustedes pueden recordar epidemias recientes que hemos sufrido en el mundo. La epidemia de Zika, la de chikungunya, la de dengue que está reactivándose en Latinoamérica, Ebola, sarampión, etc. Ahora, de todas las epidemias, las más difíciles de controlar y las más fáciles de transmitir son aquellas que son de transmisión respiratoria. Un ejemplo que no viene mucho a la mente de un virus de transmisión respiratoria es la viruela, que afortunadamente fue declarada erradicada en 1980 gracias al uso de una vacuna que se había inventado 200 años antes. Y como dijo John, este es una de mis áreas de investigación. ¿Cuál es el origen de esta vacuna que tan exitosamente erradicó la única enfermedad humana que ha sido erradicada? Ahora, en realidad, las epidemias de transmisión respiratoria más graves que confrontamos los humanos son los de epidemias de influenza. En el siglo XX hubo 3 epidemias de influenza y los más viejitos entre nosotros podrán recordar la influencia de la gripe asiática o de la gripe de Hong Kong. Pero evidentemente, claramente la epidemia de influenza más grave, que ninguno de nosotros la vivió, ocurrió hace un poquito más de 100 años. Entre 1918 y 1919, el mundo experimentó la gripe llamada española. Esa gripe española que tiene tantas similaridades con lo que estamos viviendo ahora, infectó en 2 años a la tercera parte de la población del mundo, que en esa época eran 1.500 millones de habitantes. Hoy somos 5 veces más. Y mató entre 50 y 100 millones de personas. Como le digo, yo no creo que esta epidemia va a tener tal nivel de letalidad, de mortalidad, pero sí es cierto que esta epidemia nos va a acompañar a los humanos por más tiempo. No van a ser los 3 meses, por ejemplo, que la epidemia de la gripe española tuvo en Venezuela, que está muy bien documentada. En esos 3 meses, la gripe española, al final del año 1918, mató entre 25.000 y 75.000 venezolanos, o sea, entre 1 y el 3% de la población del mundo. Yo creo que esta pandemia de la COVID, y debo aclarar para los que no son médicos, que una pandemia es una epidemia global. Una epidemia es cuando hay un aumento de casos en un lugar determinado del mundo, y una pandemia es cuando este aumento de casos es a nivel global.
Entonces, esta pandemia, yo estimo que nos va a acompañar por cerca de 2 años, quizás hasta más, porque no tenemos todavía una vacuna. Si se desarrolla una vacuna y se utiliza de manera extensa, podemos controlar la pandemia más rápidamente. Pero si no podemos controlarla con una vacuna, la pandemia se va a controlar por lo que ustedes han oído, estoy seguro, hablar de inmunidad de rebaño, que es cuando un cierto número, una cierta proporción de los humanos se infectan y se recuperan de manera que son inmunes a la reinfección. Y ya el virus, como solamente puede mantenerse activo yendo de humano a humano, ya no tiene tantas personas susceptibles para seguirse transmitiendo y termina por desaparecer. La inmunidad de rebaño en el caso de influenza se estima que se alcanza cuando un 30% de la población está infectada. Los estimados en el caso de la COVID es que se necesita que el 60% de la población humana se infecte. Entonces, la estrategia que estamos utilizando en el mundo es tratar de, para controlar esta pandemia, es tratar de cortar la cadena de transmisión del virus. Entonces, y no tener que esperar a que se infecte el 60% de la población y se establezca la inmunidad de rebaño. Entonces, lo que estamos haciendo es medidas de salud pública para cortar la cadena de transmisión, que es el uso de mascarilla, que es el uso de distanciamiento social, que es el uso de cuarentena, y podemos hablar más de eso. La razón de todo esto es evitar que el virus pueda pasar a otra persona y a otra persona y a otra persona. Eventualmente, como decía antes, tendremos una vacuna que va a ser la solución importante. Por ahora, aquí tengo los números. Yo no sigo mucho los números, pero se los quiero dar. 16 millones de casos confirmados en el mundo completo, con más de 600.000 muertes. Y esto es solamente al comienzo de la pandemia, porque esto va a continuar, y eso podremos hablar más tarde. Venezuela es un caso muy interesante, y Alexis me pidió que dijera un par de cosas sobre Venezuela. En Venezuela el virus entró relativamente tarde. El primer caso fue el 13 de marzo de este año, y quizás el retraso en la entrada se debía a que Venezuela estaba y está relativamente aislada del resto del mundo. Había muy pocos aviones que venían y traían personas, y las personas con el virus de Europa, pero finalmente el virus entró. Rápidamente se implementaron medidas de cuarentena en Venezuela que limitó bastante la expansión del virus en nuestro país. Y por varios meses la cantidad de nuevos casos se mantuvo relativamente bajo, pero ya estamos viendo con muchísima preocupación un aumento exponencial en el número de casos. Pasamos ya la etapa de la transmisión comunitaria, que es la transmisión que ocurre no el caso que viene del exterior, sino las infecciones que ocurren en el país. Y estamos ya empezando la curva exponencial, de aumento exponencial. La Academia de Ciencias publicó un documento hace un mes o 2 meses que estima que entre julio y agosto, septiembre, puede ser que lleguemos al pico cuando se estén reportando entre 1.000 y 4.000 casos de la COVID por día, diariamente. Los últimos números que yo vi indican que el número de casos que se está reportando, que probablemente es muy por debajo de los que realmente están ocurriendo, es menor de 600 casos por día. Pero eso va a subir evidentemente, y ya tiene un impacto muy grande en algunos lugares del país, sobre todo en la capital, pero también en el estado Zulia, en Maracaibo, en mi ciudad, donde han muerto una cantidad de médicos. Creo que son 17 colegas que han muerto, es la última cuenta que alguien me dijo. Leí esta mañana que el 20% de las muertes en Venezuela por la COVID son en el personal médico sanitario. De manera que lo que estamos, repito, algo que dije al principio, estamos experimentando algo que creíamos que ya no íbamos a ver más nunca. Estamos experimentando epidemias que han asolado a la humanidad por siglos. El hombre en realidad mantiene una lucha constante con los microbios, y no es evidente quién va a ganar esta batalla. Solamente si nosotros usamos nuestro ingenio, nuestra capacidad de respuesta,
nuestra capacidad de mantener la lucha, de utilizar la ciencia para controlar esta epidemia, es así como podremos ganar esta batalla que es épica y de siglos entre el hombre y los microbios. Yo voy a parar aquí y prefiero entonces tratar de contestar preguntas. Gracias, doctor. Fíjese, ya las personas han empezado a colocar preguntas por acá. Vamos a irlas leyendo. Un segundo. No hay problema. Ok. La primera pregunta dice, ¿qué riesgo podemos sufrir si se adelanta demasiado la vacuna? Yo creo entender cuál es la razón. El desarrollo de vacunas, una actividad en la que yo he estado trabajando por muchísimos años, es larga, toma tiempo. Y toma tiempo porque es necesario estar totalmente seguro que las vacunas son efectivas y eso requiere pruebas clínicas en gran escala que enrolan miles de voluntarios humanos que se siguen a través del tiempo, por varios meses y a veces años. Esas pruebas que llamamos de fase 3 o eficacia no solamente se utilizan para determinar la efectividad, la eficacia de la vacuna en proteger contra la infección o contra la enfermedad, sino también para identificar posibles efectos colaterales. Tenemos que estar conscientes que una vacuna es diferente en la medicina. El factor riesgo-beneficio es diferente. En el caso de una medicina le estamos dando un fármaco a una persona que está enferma y que tiene algo, una posibilidad importante de curarse por la medicina. Las vacunas se las administran a las personas sanas y se las administran a millones de personas sanas, y en el caso de la COVID es posible que tengamos que administrársela a billones de personas sanas. Entonces tenemos que estar seguros que los efectos colaterales no existen o son muy raros. Sí hay algunos riesgos teóricos. A la persona que hizo la pregunta, si es virólogo, le voy a decir que hay un fenómeno que se llama Antibody Dependent Enhancement que nos preocupa a algunas personas. Pero en todo caso, las pruebas clínicas que se están haciendo en este momento están buscando por esa posibilidad. Tengo que decir que en realidad los efectos secundarios de las vacunas son relativamente raros, pero cuando la vacuna se utiliza en millones de personas, entonces esa rareza, aunque el efecto sea raro, va a haber casos que ocurrirán, y es importante entonces que sepamos cómo responder a esos efectos secundarios. Un segundito. Por acá preguntan si es cierto que dicen que en Nueva York se llegó al efecto rebaño con solo el 20%. No, Nueva York no ha llegado al efecto rebaño, a la inmunidad de rebaño, no ha llegado. Y es más, es casi predecible que Nueva York va a sufrir una segunda ola de esta epidemia. Por eso es que las autoridades de Nueva York están poniendo límites al ingreso de personas que vienen de algunos estados, entre ellos Florida o Arizona o Texas, porque temen que puedan volver a reintroducir el virus. Ahora, el 20% al que tú te refieres es un estimado que se ha hecho haciendo pruebas serológicas. Es decir, cuando se mide en poblaciones humanas, el porcentaje que tiene anticuerpos contra este coronavirus, y eso nos indica que la persona se ha recuperado. Pero las pruebas que se han hecho en Nueva York no tienen la metodología, diría yo, apropiada. Para saber cuál es la distribución de la población que es inmune, es importante tomar una muestra que sea representativa de la población, diferentes lugares de la ciudad, diferentes edades, etc. Y estas pruebas se han hecho con sangre, con muestras que se obtuvieron de pacientes hospitalizados por otras causas, de manera que no es la mejor metodología para saber si estamos alcanzando el porcentaje de la población que se necesita para obtener la inmunidad de rebaño. Preguntan por acá si es cierto que el gobierno de Estados Unidos compró el Remdesivir, todo el Remdesivir para distribuirlo en el país. Sí, es cierto.
es cierto. El Remdesivir es la única, bueno, es una de 2 drogas que las pruebas clínicas controladas han demostrado que tienen un efecto benéfico en pacientes con la COVID, particularmente en pacientes graves, pacientes que están intubados. El gobierno compró estas dosis y las distribuyó en los diferentes hospitales en los Estados Unidos. Y hoy en día no está accesible a personas fuera de los Estados Unidos. Por acá Natalia Romero pregunta, muchos están dependiendo de la inmunidad comunitaria, pero ¿cómo afecta esta posibilidad lo que se está diciendo de los anticuerpos? ¿Es verdad que los anticuerpos no duran mucho en el cuerpo? Sí, sí, mucha gente, y entre ellos yo, tiene alguna esperanza puesta en que la inmunidad comunitaria o de rebaño o colectiva sea la que finalmente controle la epidemia. La segunda parte de la pregunta de Natalia es sobre la duración de los anticuerpos. Como decía al principio, de esta enfermedad estamos aprendiendo poco a poco. Por eso que no es extraño que lo que decimos hoy en un mes tengamos que corregirlo un poco porque se ha aprendido más. Sabemos que las personas que se recuperan de la COVID tienen anticuerpos. Y si el paciente ha tenido una enfermedad sintomática, el nivel de anticuerpos es más alto. Si el paciente ha tenido una enfermedad leve o asintomática, el nivel de anticuerpos es más bajo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando se han seguido varios de esos pacientes, se encuentran que al cabo de algunas semanas, no meses porque apenas estamos comenzando la epidemia, el nivel de anticuerpos cae significativamente. Ahora, eso tendría dos consecuencias importantes. Uno es, como dice Natalia, que no habría inmunidad de rebaño porque la gente pierde la inmunidad con el tiempo, pero también tendría una consecuencia muy importante para el desarrollo de vacunas, porque las vacunas tratan de reproducir la inmunidad que se establece después que una persona se recupera de la infección. Y si la inmunidad inducida por la vacuna también se pierde, como se ha reportado en algunos casos aquí en los Estados Unidos y también aquí en Europa, entonces sería una vacuna que tendría una efectividad muy corta, que quizás no sea suficiente para proteger a la población o que necesitaría refuerzos constantes. Pero habiendo dicho esto, debo mencionar que la inmunidad no es solamente el nivel de anticuerpos que se encuentra en la sangre, porque hay otros tipos de inmunidad. Por ejemplo, si el nivel de anticuerpos es bajo, pero las células que producen esos anticuerpos, que lo llamamos las células de memoria B, permanecen, esas células cuando están expuestas al antígeno, al virus, rápidamente producen anticuerpos. De manera que hay casos en los cuales el animal o la persona no tiene anticuerpos, pero tiene las células B y rápidamente las produce, y eso lo protege. La otra posibilidad es que hay otro tipo de inmunidad que llamamos inmunidad celular, células citotóxicas, y esas células no son anticuerpos, esas células reconocen las otras células infectadas por el virus y las matan. Hay una de las 3 vacunas que están más avanzadas, la vacuna de Oxford, AstraZeneca, que induce tanto inmunidad celular, inmunidad tumoral, o sea, anticuerpos, como inmunidad celular. De manera que era una respuesta un poco larga, pero yo en este momento no me desanimaría por el hecho de que los pacientes recuperados están perdiendo anticuerpos. Justamente la siguiente pregunta que hace Diógenes es acerca de las vacunas, que nos puede comentar acerca de las vacunas que están en última fase, AstraZeneca y Oxford, los rusos y los chinos. Hola Diógenes, leí esta mañana la noticia sobre tu granja hidropónica, o yo no sé, una granja muy sofisticada. Sí, hay más de 160 vacunas experimentales que se están probando en laboratorios en muchísimas partes del mundo, y un poco más de 20 de ellas ya han entrado en fase clínica, que es la fase donde la vacuna se la administra a seres humanos. Y esas fases van de fase 1, fase 2, fase 3. Las primeras fases son para confirmar que la vacuna produce una respuesta inmunológica que nosotros creemos que puede conferir protección, por ejemplo, anticuerpos. La fase 3 es la más importante y es la que nos dice que la vacuna en efecto protege contra la infección. La fase 3 típica es doble ciego.
vacunar un gran número de personas, digamos miles de personas. La mitad recibe la vacuna, la otra mitad recibe un placebo, y ese grupo se sigue por algún tiempo, y se cuentan cuántas infecciones hubo en el grupo control y cuántas hubo en el grupo vacunado. Por ejemplo, si en el grupo control hay 100 infecciones y en el grupo vacunado hay solamente 50, uno llega, claro, hay cuestiones estadísticas, pero uno puede decir que la vacuna es 50% eficiente. Y menciono el 50% de efectividad porque esa es la efectividad mínima que ha propuesto la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, en los Estados Unidos, para considerar la aprobación de una vacuna. Entonces, hay varias vacunas que ya han completado fase 2, y Johannes, tú mencionaste la China CanSino, que es inmunogénica, produce inmunidad. Hay unos detalles allí que lo hacen más complicado. Te lo voy a decir rápidamente. Usan el vector, el adenovirus 5. El problema es que la mayoría de los humanos estamos infectados ya. Tenemos anticuerpos contra el adenovirus 5, de manera que yo creo que esa vacuna no tiene vida. Los chinos también están produciendo una vacuna virus completo inactivado. El virus completo pero es inactivo, un poco parecido a la vacuna de la polio que diseñó en el año 55 Jonas Salk. Las dos vacunas más avanzadas es la del grupo del Instituto Jenner en Oxford, Adrian Hill, y AstraZeneca, la compañía inglesa. Ellos reportaron el lunes pasado, reportaron sus resultados en 1000 personas. Los resultados son buenos en el sentido de que la vacuna no tiene efectos secundarios, por lo menos en esas 1000 personas, a pesar de que sí produce cierta reactogenicidad hasta el punto que los pacientes tomaban paracetamol para un poco calmar los síntomas que producía la administración de la vacuna, pero no hubo efectos secundarios importantes. Y la vacuna produjo anticuerpos y también produjo inmunidad celular. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que probablemente para llegar a ese nivel de inmunidad se requieren 2 dosis. O sea que 2 dosis separadas por un mes. La otra vacuna, la vacuna de Oxford es un adenovirus de chimpancé, que no hay inmunidad contra ese virus en los humanos. Es un virus muy bien estudiado, un vector viral muy bien estudiado. Yo lo conozco muy bien. Yo he discutido eso con el Instituto Jenner en Oxford, y de manera que para mí no es sorpresa que funcionara. La otra vacuna es una compañía en Cambridge que se llama Moderna, que utiliza una técnica nueva, pero una técnica muy promisoria, que es el RNA mensajero. Y no hay ninguna vacuna que exista en el mercado con esta tecnología, pero yo he tenido la oportunidad de ver muchísima información no publicada o no relacionada con COVID, que indica que esto puede funcionar. Y de hecho los resultados de Moderna indican que es inmunogénica, produce anticuerpos. Probaron 3 dosis, la dosis más alta fue muy tóxica, entonces ya no se puede usar esa dosis, pero en mi opinión, hace 1 año o 2 años alguien me preguntó cuál va a ser el futuro de las vacunas, y yo siempre digo, el futuro es este tipo de vacunas, porque se puede fabricar rápidamente y a muy bajo costo. Las 2 vacunas están iniciando fase 3 en este momento, con 30.000 voluntarios en cada una de las 2 vacunas. Y los resultados yo pienso que podrán obtenerse quizás a principios del año que viene. Por acá el ingeniero Fernández Galán comenta o le pregunta que un médico de Houston declaró esta semana que una combinación de 3 medicamentos era efectiva para un 100%. ¿Que se ha escuchado o puede decirnos algo al respecto? Que no es verdad. Bueno, no he escuchado, yo no he escuchado, pero no es verdad. No puede ser. Es decir, eso no es así. Hay mucha información falsa que circula por personas que son precisamente con frecuencia las personas más convincentes son las que tienen el producto menos convincente. Y a mucha frecuencia uno encuentra en las redes estas personas que anuncian que ellos han tratado a muchas personas y que todas se han curado. Bueno, el problema es que la mayoría de las personas infectadas con COVID se curan solas, no tienen enfermedad. Entonces, por eso es que es importante que se hagan pruebas clínicas controladas con el suficiente criterio científico
para definir que un tratamiento o una combinación de tratamientos funciona. De manera que yo no creo que existe ninguna combinación de nada que es 100% efectivo contra un COVID severo. Por acá Natalia Romero pregunta escuchó que una vacuna puede tener efectos dañinos en personas ya que ya tuvieron el virus y se recuperaron. ¿Cuánta verdad hay en eso? Sí, Natalia, esa es la pregunta básicamente que tú me hiciste antes. Ese fenómeno se llama aumento de la enfermedad debido a anticuerpos. Es cierto, es un fenómeno real que lo hemos visto en el caso de la vacuna contra el dengue, en particular la vacuna de Dengvaxia, la vacuna producida por Sanofi, y estamos tratando de entender cómo controlar eso. Es cierto que este fenómeno existe. En el caso de dengue, es cierto que en el caso de otros coronavirus, no en el SARS-CoV-2 de la COVID, porque no se han hecho los experimentos todavía, pero en el SARS-1, que fue el que produjo la epidemia en el año 2002, epidemia pequeña, porque apenas fueron 8.000 personas en todo el mundo, 800 muertes, pero eso fue una preocupación muy grande a nivel mundial, y se prepararon vacunas, y con esas vacunas en animales, no en humanos, en animales se encontró ese fenómeno, que la presencia de anticuerpos no neutralizantes eran en efecto capaces de aumentar la patogenicidad de un virus cuando infectara a esa persona. Ahora, Natalia, una cosa que hay que tener muy en cuenta, no es que pasa en todos los pacientes, pasa en un número muy, muy pequeño de pacientes, pero pasa. Entonces allí es donde se debe hacer investigación para, en primer lugar, mitigar la posibilidad, pero también para poder responder médicamente en caso de que haya un aumento de la patogenicidad. Por acá Belkis comenta y pregunta que actualmente en Venezuela está cursando 2 tipos de problemas respiratorios con igual sintomatología del COVID. Sí, ¿piensa usted que será la misma enfermedad, pero con pruebas negativas? No conozco y yo estoy muy en contacto con mis colegas en Venezuela. Yo no he oído eso. Hay pruebas negativas, pero quizás es porque los test no son suficientemente sensitivos, entonces pueden salir negativos. Eso pasa en Venezuela y también pasa en los Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que hay enfermedades respiratorias que podrían llegar a confundirse con la COVID, y es básicamente la influenza. La influenza puede confundirse con la COVID, y es una preocupación que mucha gente tiene, de que aquí en el hemisferio norte, la estación de influenza debe comenzar en octubre, en noviembre de este año, y vamos a tener las 2 enfermedades circulando al mismo tiempo. Por eso es que una recomendación que muchos hacemos es que las personas se vacunen contra la influenza, porque al menos disminuimos significativamente la posibilidad de confusión con el virus de la influenza. En los Estados Unidos al menos se hacen los diagnósticos para influenza y para COVID, se pueden hacer, y eso es importante porque el tratamiento de una o de la otra son muy diferentes. Por acá Antonio Jandal le pregunta que en base a su experiencia, ¿este virus puede ser natural o creado en laboratorio o modificado en laboratorio? Sí, Antonio, cuando empezó la epidemia, es una pregunta que nos hicimos todos, y es una pregunta válida para hacérsela, porque vivimos en un mundo en el que el bioterrorismo puede ser un problema real, pero también la posibilidad es que el virus no es que se hubiera fabricado, sino que se hubiera estado estudiando en un laboratorio y de alguna manera accidental se escapó del laboratorio e infectó. Eso ha pasado con otros casos. Yo me acuerdo, hace muchos años, un virus de una cepa de la fiebre aftosa se escapó de un laboratorio de alta seguridad en Inglaterra y comenzó a infectar a los animales en la cercanía, y en Inglaterra hubo que sacrificar un gran número de animales para controlar la epidemia. De manera que puede haber liberación intencional, liberación artificial.
Entonces, debido a que es una pregunta válida, se hizo mucha investigación, pero también hubo muchas noticias falsas que decían que el virus había sido construido sintéticamente en el laboratorio, que tenía pedazos del virus del SIDA, del VIH, etc. Pero hoy en día se han secuenciado miles de cepas de este virus, del virus que produce la COVID. Y debo aclarar que COVID es la enfermedad y el SARS-CoV-2 es el virus. Son dos cosas diferentes, pero a veces las usamos de manera intercambiable. Entonces se han secuenciado, es decir, se han analizado el genoma, el gen de estos virus. Varios de ellos lo han hecho, se ha hecho en Venezuela, incluyendo en el laboratorio del IVIC, con Flor Puyol y otras personas en el laboratorio. Y no hay ninguna evidencia, ninguna, de que este virus haya sido construido por ingeniería genética. Cuando un virus se manipula por ingeniería genética, dejan marcas moleculares que son relativamente fáciles de identificar. Este es un virus natural que saltó probablemente de murciélagos a humanos y no es muy claro ni el origen definitivo de este virus, en qué murciélagos se ha hablado de murciélagos en la provincia de Hubei, porque hay un virus de murciélago que se parece bastante al SARS-CoV-2, pero ahora se está sospechando que quizás tengamos que buscar en otros lugares en Asia, quizás hasta en Vietnam, donde puede estar el origen de este virus, pero es un virus natural. No es extraño, hay muchos virus que han pasado de la naturaleza al hombre y pasa constantemente. Si, por ejemplo, la República del Congo acaba de pasar una epidemia de Ebola y esos virus vienen de murciélagos en el área. No era que no, la pregunta, Antonio, no, es un virus natural no creado en el laboratorio. Por acá, doctor, Diana Callejas le pregunta que en cuanto al diagnóstico, ¿qué opinión le parece la utilización de las pruebas rápidas desde el punto de vista epidemiológico cuando lo comparamos con el diagnóstico de PCR? Sí, Dianita estuvo en mi laboratorio cuando era una niñita de 25 años. Eso hace como no sé cuántos años, no quiero decirlo porque a lo mejor revelo algún secreto. Diana, las dos pruebas tienen usos diferentes. La prueba diagnóstica aceptada en prácticamente todo el mundo es el PCR, que es una técnica. PCR es una técnica molecular que identifica la presencia del virus o del ácido nucleico viral. Esa es la prueba que se hace con un hisopado en el nasofaringe, entonces ahí se sabe que la persona tiene el virus porque sale positiva. Las pruebas llamadas rápidas lo que detectan son los anticuerpos y hay dos tipos de anticuerpos, uno que llamamos IgM, que aparece muy rápidamente después de la infección, y uno que llamamos IgG, que es el anticuerpo que permanece por más tiempo después de la infección. Entonces, el diagnóstico realmente de infección se debe hacer con la PCR. En Venezuela tengo entendido que se utiliza la llamada prueba rápida que detecta IgM y IgG al mismo tiempo, no la separa, pero el problema con esta prueba es que solamente puede detectar infección cuando ya tiene unos 4 o 5 días de establecida. De manera que para el diagnóstico, yo creo que la mayoría de las personas están de acuerdo que debe ser el PCR. Sin embargo, las pruebas de anticuerpos son sumamente importantes o serán más y más importantes para establecer cuál es el grado de circulación en la población, cuál es el grado de inmunidad en la población que nos indica si ya nos estamos acercando a una inmunidad de rebaño. María Soledad Aponte lo felicita y le pregunta si la inmunidad que se lograría con la vacuna pudiera exponer al individuo a una infección asintomática o de poco riesgo para la vida. María Soledad, gracias por la felicitación. Sí, tú tienes razón. Y eso es algo que mucha gente no piensa. Una vacuna no necesariamente protege contra la infección. Una vacuna puede conferir una inmunidad que, aunque permita que el virus infecte, evita que el virus produzca enfermedad grave. Y el mejor ejemplo que todos conocemos es el de la vacuna contra rotavirus, que el rotavirus produce diarrea, gastroenteritis infantil, y eso es el trabajo que hicimos hace muchos años, 40 años en nuestro laboratorio, el laboratorio de Esperanza ahora
en el IDIC. Cuando los niños se vacunan contra la vacuna contra el rotavirus, se vacunan con la vacuna contra el rotavirus, ellos se pueden infectar, pero no hacen diarrea grave. Entonces, es totalmente posible. Es totalmente posible. Todavía no lo sabemos. Yo creo que lo vamos a saber a principios del año que viene, que las personas vacunadas, aunque puedan infectarse, no desarrollan enfermedad. Y eso sería bueno desde el punto de vista de la vacuna en un sentido, porque previenen la enfermedad. Sería malo en el sentido que la vacuna quizás no serviría para cortar la cadena de transmisión, porque si la persona se infecta, es posible que la persona pueda seguir transmitiendo el virus. Pero volviendo al caso al ejemplo que les di de una prueba de eficacia en fase 3, cuando uno encuentra 100 infectados en el grupo control y 50 infectados en el grupo vacunado, y uno dice la vacuna es 50% efectiva, es posible que uno encuentre 100 y 100, que no hayan diferencias, y uno puede concluir de manera errada en que la vacuna no protege. De manera que si esos voluntarios se siguen por más tiempo, uno puede ver una diferencia entre la evolución que tiene aquellos infectados en el grupo control en comparación con aquellos infectados en el grupo vacunado. Pero eso requiere un tamaño de muestra muchísimo más grande. Antonio Jandal le pregunta que una última noticia menciona al fenofibrato, que es un quemador de grasa para el colesterol, como eficiente para el coronavirus. ¿Cree que usar un producto de quema grasa podría destruir al virus? No sé cómo, ni he leído. Yo me mantengo al día con las publicaciones. No he leído ninguna publicación que eso lo sugiera, ni tampoco veo un mecanismo de acción lógico de cómo quemar grasas puede controlar la enfermedad. Hay otra pregunta sobre medicamentos, la hace Teresa. Un médico local recetó doxicicline y clate para alguien con sospecha de resultado positivo. Dijo que un antiinflamatorio y un anticoagulante son remedios suficientes para una persona con COVID-19 con síntomas leves. ¿Está en lo correcto? Quizás, pero no sé, no sabemos. El médico local probablemente es Franz de Armas, que ha propuesto desde hace algún tiempo que la doxiciclina podría ser un antiviral, anticoronavirus. De hecho, yo he conversado eso con Franz. Tiene una historia muy larga. La doxiciclina la utilizaron en Maracaibo el doctor Américo Negrete y su grupo para el tratamiento de encefalitis equina venezolana en los años 60 y también para el tratamiento de para el tratamiento de enfermedades virales. Yo nunca creí que eso era cierto, pero muy recientemente se han publicado un par de artículos de que la doxiciclina in vitro en el laboratorio, en células, puede inhibir hasta cierto punto la replicación del coronavirus. Y cuando uno ve eso, tiene unas razones teóricas, por lo menos, para probar la doxiciclina en pacientes. Eso no ha pasado. No se han probado en pacientes, de manera que no sabemos si la doxiciclina tiene un efecto beneficioso clínico en los pacientes. Debo decir que muchas de las drogas que en el tubo de ensayo, en el laboratorio, muestran actividad contra el virus, cuando los prueba uno en animales o en humanos no tiene ninguna actividad porque la farmacodinamia es totalmente diferente y no tiene efecto. Entonces no existe ninguna evidencia hasta hoy en día de que la doxiciclina tenga ningún efecto antiviral, pero es algo que podría ser investigado evidentemente. Y los medicamentos antiinflamatorios sí podrían tener un papel importante. De hecho, ya hablamos del Remdesivir, que está aprobado en los Estados Unidos para el uso en pacientes con COVID, pero la otra droga que ya también está aprobada y comprobada, yo diría, con estudios experimentales, es la dexametasona. El Decadron, que es un antiinflamatorio, y el Decadron, en efecto, tiene un efecto beneficioso en pacientes con COVID severa. De manera que ahorita hay muchísima investigación en búsqueda de drogas o combinaciones de drogas para el tratamiento de esta enfermedad. El punto que yo siempre he hecho
con mis colegas es que no es suficiente decir yo traté a mi hermana o a mi primo o a mi amigo o traté 100 personas. Eso no nos da una información porque muchos de los pacientes, como dije antes, se curan solos y porque no tenemos evidencia científica que nos permita expandir esa observación y utilizarla para el beneficio de poblaciones en general. Por eso es que se hace mucho énfasis, sobre todo aquí en los Estados Unidos, de llevar esas pruebas esos medicamentos a pruebas clínicas bien controladas. La OMS tiene un proyecto que se llama... ellos tienen un proyecto en el cual están comparando un número de drogas en pruebas clínicas controladas. Y esa es la forma de proceder, porque si se obtiene una información negativa, nos olvidamos de esa droga, y si es positiva, entonces una mayoría, un gran número de personas en el mundo pueden beneficiarse de ese descubrimiento. Por acá Natalia Romero le da las gracias. Se lo ha escrito 2 veces, por eso lo estoy leyendo. La siguiente pregunta la hace John Gómez. Le dice, ¿puede haber errores en la determinación de los casos y las muertes? Se dice que están contabilizando mal y que es cierto, y si es cierto que en los hospitales reciben un pago diario por enfermo. Sí, John, lo del pago diario por enfermo, no sé, eso yo no, eso no es mi área. El que se pueden estar contabilizando mal los casos de los enfermos es probablemente cierto. Los protocolos dicen que una persona que muere con algunos síntomas de la enfermedad y que tiene un PCR positivo deben ser contados como una muerte por COVID. Ahora, todos nosotros los que trabajamos en medicina sabemos que determinar la causa de muerte, la causa primaria de muerte, no es un ejercicio fácil. Es un ejercicio que requiere cierta arbitrariedad. Por ejemplo, si te llega al hospital un paciente con cáncer o con una enfermedad cardiopulmonar grave y con COVID, porque está infectado, y se muere, bueno, la pregunta es de qué se murió, del cáncer, de la COVID o de la enfermedad cardiorrespiratoria. Bueno, hasta ahora el criterio es que se muere siendo PCR positivo, se reporta como COVID. Entonces hay un solapamiento en las causas de mortalidad que pueden producir cierta confusión con el número real de muertos. Ahora bien, hay una forma muy clara estadística de saber cuál es la mortalidad real. Y es lo que llamamos el exceso de mortalidad. Los países mantienen estadísticas por muchos años de cuántas personas se mueren al año. Por ejemplo, en los Estados Unidos se mueren cerca de 2.6 millones de personas al año. Se mueren por todas las causas. Y sabemos, y están las estadísticas, cuántos se mueren en enero, en febrero, en marzo, etc. La mayoría de ellos se mueren por avanzada edad y se mueren por las enfermedades que son factores de riesgo para la COVID. Entonces, cuando uno ve esas líneas, normalmente son planas, pero cuando hay una epidemia, uno ve un pico. Y eso es lo que se llama el exceso de mortalidad. Normalmente, el exceso de mortalidad está revelando el número de muertes por esa epidemia que no se han podido detectar. Y todavía los estudios no se han completado porque eso se hace a finales de año normalmente, pero ya se ve que el número de muertes, el exceso de mortalidad que ocurre en poblaciones donde la COVID está causando una epidemia aumenta. Y se estima que quizás el número de muertos es hasta 30% más alto del que se reporta normalmente. Eso por un lado con respecto a mortalidad. Yo creo que, para resumir, si hay un error, es un error por no contar todos los muertos por la COVID, no por contar excesos de muertos. Y el segundo es el número de casos, que es muy importante, porque el número de casos, usando los protocolos que se utilizan en todas partes del mundo, es el caso confirmado por PCR. Pero en los Estados Unidos, recientemente el CDC, el Center for Disease Control, reportó que dependiendo de qué lugar de los Estados Unidos se encuentran, que entre el 4 y el 20% de la población ya tiene anticuerpos contra el virus, lo que quiere decir que se han infectado.
Y el CDC calcula que quizás el número real de infectados en los Estados Unidos, incluyendo ese gran número de personas que no tuvieron ninguna sintomatología, puede ser hasta 10 veces más grande de los 4 millones que se están reportando aquí en los Estados Unidos. De manera que sí, John, el número, el estimado, por eso que en epidemiología nosotros hablamos frecuentemente de estimado del número de casos infectados o de casos de muertes, estimados, porque el estimado realmente es más cercano a la realidad que el número de casos o muertes confirmadas. Yo también pregunto que si es conveniente tener un medidor de oxígeno y por qué. Si es conveniente, yo tengo uno, por cierto. Es conveniente porque el medidor de oxígeno es un aparatico pequeño que cuesta 30 o 40 dólares en los Estados Unidos, que te mide la saturación de oxígeno. Es una cosa muy fácil de medir. Uno pone el dedo y en un minuto le dice cuánto es. Es bueno porque en las etapas tempranas de la infección por este virus, ya existe antes que se establezca una neumonía real, que básicamente se establece después que la enfermedad pasa a una fase más de inmunológica, de inmunoreacción, que llamamos la tormenta de citoquinas. Pero muy tempranamente ya hay una afectación en el recambio de oxígeno a nivel del pulmón. Y entonces, si uno mide la saturación de oxígeno, que normalmente debe estar entre el 94 o más %, eso es una indicación de que no hay afectación grave en el pulmón. De manera que sí, es algo que por lo menos le da a uno tranquilidad poderlo saber. Un problema, déjame yo comentar esto, un problema es que las personas se infectan y incluso pueden ser positivas, pero la gran mayoría de ellos no van a requerir atención médica. La gran mayoría de esos pacientes lo que van a requerir es aislamiento para no contaminar a otras personas, ya sea en su casa o fuera, y quizás el tratamiento sintomático, que puede ser un tratamiento antigripal, que puede ser una acetaminofén, que puede ser incluso aspirina. Y la aspirina tiene una posibilidad teórica de ser beneficiosa, porque uno de los problemas en esta enfermedad es la coagulación vascular, intravascular diseminada. Hay problemas de coagulación que en el hospital se tratan con heparina o con otras drogas anticoagulantes, pero la aspirina tiene una actividad también anticoagulante. Pero ¿en qué momento una persona que está en su casa guardando cuarentena, no infectando a nadie, tomando aspirina, etcétera, se alarma porque la cosa se está poniendo fea? Bueno, yo diría que las señales de alarma podría ser quizás la saturación de oxígeno, pero también fiebre alta por más de 2 días o 3 días, es el dolor en el pecho y sobre todo, y muy importante, la dificultad para respirar. Entonces es allí cuando la persona tiene que buscar asistencia médica, quizás una hospitalización, y los casos más graves, ingresarlos en las unidades de cuidado intensivo. Por acá le pregunta el ingeniero Fernández Galán si a usted no le preocupa que por razones políticas apuren la vacuna sin cumplir las pruebas necesarias y eso termine causando un mal peor. Sí me preocupa. Yo creo que hay presiones políticas para anunciar una vacuna antes de las elecciones. Eso me recuerda un poco el año 55, cuando se desarrolló la vacuna contra la polio de Jonas Salk. Cuando se anunció la vacuna, la población en general perdió ya no tenía más preocupación por la poliomielitis. Hubo un estudio, una encuesta que se hizo unas semanas antes de este anuncio, y era la primera causa de preocupación entre los americanos. Era que a sus niños les diera parálisis infantil, poliomielitis, que en esa época paralizaba 50.000 niños todos los años. Una vez que se anunció en abril, si mal no recuerdo, que ya existía una vacuna, ya dejó de ser una preocupación entre los americanos, y la preocupación número 1 era que los rusos no tiraran una bomba atómica aquí. Entonces sí hay presiones políticas para anunciar, por lo menos, aunque no esté accesible a nadie, pero anunciar que la vacuna se ha desarrollado. Yo pienso que esa presión política va a estar contrarrestada, por primer lugar, por la ética de las compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas se les critica mucho porque hacen dinero con la salud y qué sé yo,
Pero en realidad las compañías farmacéuticas son las que fabrican las medicinas y las vacunas que nos mantienen a nosotros sanos y que previenen que nos enfermemos. Y esas compañías son muy cuidadosas en no cometer errores, porque un error para un producto, en este caso la COVID, puede afectar toda la gama de productos de esa compañía y arruinarlas. De manera que las compañías farmacéuticas van a ser las primeras en no querer liberar un producto por razones políticas y van a esperar que todas las pruebas necesarias se lleven a cabo antes de probar el producto. También existe la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, que es muy cuidadosa en ese sentido. Y luego estas pruebas, todas las pruebas están monitoreadas, controladas por un grupo independiente del gobierno, independiente de las compañías. Yo he sido parte de esos grupos que son los únicos que pueden analizar, que pueden quitar el doble ciego, pueden saber cómo está progresando la prueba. Y esos grupos son muy responsables y son los únicos que pueden autorizar el parar una prueba, ya sea porque hayan un número muy alto de efectos secundarios o porque ya se haya conseguido la información que se quería, es decir, que la vacuna es efectiva o no. Okay. Yo tengo una preocupación, pero espero que no pase, que no se apruebe algo prematuramente por razones políticas. Acá le siguen dando las gracias, doctor Belkis y Teresa, le dan las gracias por sus explicaciones. Bueno, a tu orden, a la orden y Teresa. Por acá Esmeralda Bici le pregunta cuándo cree que se alcanzará el pico a nivel mundial. Sí. Esperanza es la jefe de laboratorio que hice 40 y pico de años. Así que es mi sucesora, después de varias personas. Y la Esperanza, el pico, es muy difícil predecirlo. Yo estimo que a nivel mundial va a tomar 2 años, por lo menos, y 2 o más olas de la epidemia. Definir la ola es un poco complicado. La primera ola de la epidemia naturalmente fue en China y en los países asiáticos, la segunda ola Europa, la tercera ola la estamos viviendo, perdón, la primera ola en China, luego hubo una primera ola en Europa, ahora hay una primera ola en los Estados Unidos, en Latinoamérica, y está comenzando esa primera ola en África, sobre todo en el África del Sur, aunque ya está entrando al África subsahariana. Esa es una primera ola. La primera ola probablemente ha infectado un 20-30% de la población, que no es suficiente para establecer inmunidad de rebaño. Ya yo creo que ya estamos comenzando a ver, o por lo menos a temer, una segunda ola tanto en Asia como en Europa. Los europeos se están preparando para una segunda ola a principios del invierno de este año. Y aquí en los Estados Unidos, como es un país tan grande, las olas no van a ser por país. Yo creo que habrá una segunda ola en Nueva York, quizás a finales de año, es muy difícil predecir, mientras que Florida y California, Arizona y Texas están viviendo su primera ola. Entonces creo que el virus va a estar circulando hasta que ya se establezca la inmunidad de rebaño o la población se vacune. Pero yo tengo menos esperanza en la vacunación de la población, porque eso requeriría vacunar por lo menos 2-3 mil millones de personas, que es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Antonio Jandal le pregunta su opinión acerca del uso del hidróxido de cloro. Eso es un veneno. Mi opinión es muy negativa. La FDA aquí en los Estados Unidos incluso tomó acciones legales contra alguien que vendía hidróxido de cloro aquí en los Estados Unidos, y varios países ya lo han declarado ilegal o totalmente contraindicado en el caso de la COVID. No existe ninguna evidencia que funcione y es un producto que se puede utilizar como antiséptico exterior en superficies a baja cantidad, pero administración en humanos puede ser letal, tóxica.
Tenemos unas preguntas que recibimos por las redes y ya con esto vamos cerrando. Estamos en el tiempo que hemos conversado. Pregunta si son confiables las informaciones del régimen de Maduro sobre los efectos del coronavirus en Venezuela. No, no son. Una segunda pregunta, a su juicio, ¿qué países han manejado mejor la acción contra el COVID-19? Bueno, depende de la estructura social de cuál país. Evidentemente, si uno se pone a ver, China la manejó muy bien, pero muy bien para un régimen autoritario que puede hacer las cosas que no se pueden hacer en un país democrático. Entonces, la manejó bien en el sentido que rápidamente se establecieron cuarentenas, se cortó el libre viaje de personas, etc. Y con eso se pudo controlar la pandemia en China, en Wuhan. Pero como digo, es un régimen totalitario. Estados Unidos es una muestra interesante, es un país con muchos estados, cada estado tiene sus propias características demográficas y políticas, y este es un país donde la gente es muy celosa de sus derechos individuales. Es muy difícil establecer medidas que la sociedad adopte porque el gobierno les dice, en un país donde existe una desconfianza en la industria, una desconfianza en el gobierno, etc. Entonces no puedo decir que los Estados Unidos es un buen ejemplo. De hecho, el caso de que tengamos todavía una epidemia galopante en los Estados Unidos es la mejor evidencia de que Estados Unidos no ha podido controlar su epidemia. Si acaso yo pienso que los países europeos que tienen un poquito más de tradición de comportamiento social son los que han hecho el mejor papel, a pesar de que la mortalidad en Italia, la mortalidad en España es muy alta porque el virus entró en poblaciones de ancianos. También es cierto que esa población de italianos y españoles tienen una distribución etaria muy diferente a la nuestra. La población de personas de avanzada edad es muy alta en comparación con la venezolana, que la población mayor es de 55 a 60 años, es relativamente pequeña, de manera que eso hasta cierto punto nos da la esperanza de que la epidemia no va a tener los mismos efectos de mortalidad que tuvo en Europa. Pero yo diría que los países europeos que gozan de una democracia donde la sociedad es más dada a cumplir con las indicaciones que reciben de las autoridades, es ejemplo a seguir. Claro, hay dos países muy interesantes, que es Suecia e Inglaterra. Inglaterra inicialmente dijo que, o propuso que su estrategia iba a ser alcanzar la inmunidad de rebaño y no hacer nada. Y igualmente, hasta cierto punto, Suecia, aunque Suecia no impuso una cuarentena, no por lo menos obligatoria, y mantuvo abiertas las escuelas, etc. También con la intención, aunque no expresa, de conseguir la inmunidad de rebaño. Con el tiempo, Inglaterra cambió de opinión porque empezó a ver que conseguir la inmunidad de rebaño tiene un precio muy, muy alto, porque el precio es mucha gente muerta. Y en Suecia, en este momento, los suecos tienen más mortalidad que la de otros países vecinos, Finlandia, Noruega, de manera que todavía juzgar cuál país tomó la mejor decisión es difícil. Doctor, aquí hay una última pregunta y ya con esto terminamos. La hace Maximiliano Navarro, se disculpa que no se pudo conectar antes. Pregunta si el uso de la ivermectina para atacar el COVID-19 actualmente en Colombia lo inician para un estudio en Cali. Sí, ivermectina es una droga que se conoce desde hace muchos años. Es una droga antiparasitaria. Es una droga que ha sido maravillosa en el África para la eliminación de la enfermedad de la oncocercasis, la enfermedad de la ceguera de los ríos. Y es una droga que también se utiliza en medicina veterinaria. Entonces, hace un par de meses, unos investigadores australianos publicaron que la ivermectina inhibía
multiplicación del virus en el tubo de ensayo en el laboratorio. Entonces inmediatamente la gente extrapoló eso y dijo, si lo inhibe en el laboratorio, también entonces lo podemos utilizar. Y es una droga muy popular en Latinoamérica, en Perú, en Colombia, en Latinoamérica en general es muy popular. Es menos popular en el resto del mundo y algo en México, incluso en Texas. No existe ningún resultados publicados de un estudio clínico que nos demuestre a nosotros que la ivermectina tiene eficacia, tanto como para proteger contra la infección por el virus como para tratar la enfermedad. Un problema que la gente normalmente no acepta o no entiende es que las dosis que se utilizaron en el laboratorio, los australianos, para demostrar que tenía efecto contra el virus son muy altas. Esas dosis no se pueden usar en humanos porque serían muy tóxicas. De manera que hasta ahora, por las dos razones, toxicidad y porque no tenemos información clínica comprobada, yo no recomendaría el uso de ivermectina en el caso en humanos. Y en unos países, en ausencia de la ivermectina para el uso humano, las personas están utilizando ivermectina para uso animal que tiene un nivel diferente de control de calidad. La Organización Panamericana de la Salud ya emitió un documento hace un par de semanas o algo más, recomendando a los países latinoamericanos no usar ivermectina para la COVID. Muchísimas gracias, doctor. Le voy a dar la palabra a Alexis para que despida y cierre la actividad. Bueno, muchísimas gracias, queridas amigas y amigos, por haberse incorporado a esta conversación, que como vimos resultó muy grata, muy provechosa, muy instructiva. Y muchísimas gracias a nuestro querido y muy admirado doctor Esparza por haber tenido la gentileza de dirigirse a nosotros y de responder nuestras preguntas. Bienvenidosvenezolanos.com les va a informar oportunamente cuál es la próxima conversación, porque hacemos por lo menos una o dos cada mes. La próxima conversación de agosto se la vamos a informar quizás la próxima semana, porque nos interesa mucho que estas conversaciones con gente muy notable y muy provechosa sean participativas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Esparza. Muchas gracias, Alexis. Y gracias por las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Igual la conversación con el doctor Esparza va a estar cargada en todas las redes de Bienvenidos Venezolanos para que la puedan compartir. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego.